Buenos días, chicos. Bueno, iniciamos el módulo 2 que comprende el realismo mágico y la novela de García Márquez. Empezaremos diciendo que el realismo mágico es un movimiento latinoamericano que surge a mediados del siglo XX y cuyo creador es el propio escritor Gabriel García Márquez. El realismo mágico es un movimiento que se caracteriza fundamentalmente por una combinación de realismo y de fantasía. Es decir, en un marco de verosimilitud, de realismo, surge un hecho sobrenatural, pero que es presentado de manera natural. Como así también algunos hechos que son naturales o cotidianos adquieren una característica de fantasía o de sobrenaturalidad en el texto. Es decir, que se invierten los roles. Otra característica, otro rasgo del movimiento es el encuadre americano. ¿Qué significa esto? Que los personajes, los ambientes, los lugares y todo lo que se muestra en la novela responde a un marco americano, ¿sí? Son típicos de Latinoamérica. Aparecen también supersticiones, creencias, mitos latinoamericanos. Y dentro de los temas latinoamericanos aparece, bueno, por supuesto, la corrupción, el contrabando, la delincuencia, el crimen, como así también la moralidad, es decir, la falta de valores, ¿sí? Eso claramente está presente en las obras. En cuanto al tiempo, el tiempo se presenta de manera cíclica, de manera que el presente se parezca al pasado y al futuro, ¿sí? Otro elemento importante es la focalización o el punto de vista de la narración, que sufre cambios, es decir, hay varios narradores en los relatos de realismo mágico que combinan, especialmente en la novela de García Márquez. Bien, esas serían las principales características y ahora vamos a pasar a la novela Crónica de una muerte anunciada. Es una novela que se publicó en el año 1981 y que se basó en un hecho real, es decir, un hecho que ocurrió realmente en el año 1951 y que el escritor lo conoció, fue un asesinato por motivo de honor. Él tomó esa idea y escribió el libro del que estamos hablando. Bueno, en esta novela, primero vamos a empezar por el título. La palabra crónica viene del periodismo. Recordemos que el escritor fue, antes que escritor, fue periodista, ejerció esta profesión, este oficio, de muy buena manera, trabajó en diversos diarios, fue un activo periodista. La crónica es en realidad un artículo periodístico que está compuesto por distintos elementos, entre ellos, por supuesto, el hecho en sí mismo, al cual se le suma la opinión del periodista, como así también aparecen comentarios y testimonios de los testigos. Estos testimonios pueden ser directos o indirectos. Directos es cuando aparecen en el texto, en la forma gráfica, las comillas que nos indican la cita o la voz del testigo. Y los indirectos es la voz que se apropia el narrador del testimonio. Entonces, resumiendo, hay 4 elementos propios de la crónica. Los hechos, los comentarios del periodista, las descripciones y los testimonios. Bien, vamos entonces a ver el tema de la focalización. Vamos a compartir la pantalla para ver cómo funciona la focalización en la novela, ¿sí? A ver, ya minimizamos, un segundito, ahí está. Acá podemos ver en este cuadro, no sé si se alcanzan a ver, ya acomodo la cámara. Un momentito. Bueno, acá ustedes pueden ver que hay 4 tipos de narrador, no sé si se ve bien. Bien, el narrador, ¿cuál es el narrador? Es
la voz que cuenta la historia, ¿no es cierto?, que organiza la trama. El narrador puede tener dos personas fundamentalmente. Puede ser la primera persona o la tercera. Los tipos, el narrador puede ser de tres tipos: omnisciente, protagonista o testigo, y se narra en modo dialogado. El estilo puede ser directo o indirecto. Bueno, estas son las descripciones del narrador. Veamos qué pasa en la novela. En el relato en Crónica de una muerte anunciada está tejido por muchas voces, ¿sí?, que son como una especie de rompecabezas. Por eso el autor narra o alude a ello como un espejo roto, astillado, que va a reconstruir. La voz del narrador en la novela dice: volví a este pueblo olvidado tratando de recomponer con tantas astillas dispersas el espejo roto de la memoria, ¿sí? Bien, la crónica entonces es un término de periodismo, como vemos en este cuadro, que contiene distintos elementos. Primero, las entrevistas a los testigos del hecho. También aparece en la novela cartas, el informe de la autopsia, el sumario en la parte judicial, las actas del juicio. Todos esos elementos van a constituir la novela. Y en cuanto a las voces de la novela, vamos a hablar, como bien vemos acá, vamos a hablar de una polifonía. ¿Qué quiere decir polifonía? Bueno, poli quiere decir varios, fonía, voces. Es decir, que es la interacción de voces dentro de un mismo enunciado o una misma superficie textual. En esta novela la polifonía se construye con las voces de los habitantes del pueblo. Bien, vamos a analizar ahora otro elemento, que es el tiempo en la novela. García Márquez emplea la anacronía. ¿Qué es la anacronía? Bueno, es justamente la ruptura del orden cronológico de la historia, con saltos temporales que pueden ir hacia adelante, prolepsis, o hacia atrás, analepsis. Empecemos por la analepsis. ¿Qué es la analepsis? Bueno, es un recurso muy usado en la narrativa y consiste en interrumpir la línea temporal de la narración para explicar un hecho del pasado. Y García Márquez usa bastante esta técnica. Por ejemplo, en el fragmento que sigue, aplica justamente la analepsis. Cuando alude a un personaje que es la cocinera, Victoria Guzmán dice: había sido seducida por Ibrahim Nazar en la plenitud de la adolescencia. La había amado en secreto varios años. Bueno, esa es una analepsis porque vuelve al pasado. Del presente de la narración, alude a un hecho que ocurrió años antes. El tiempo, en vez de tener una estructura lineal en la novela, tiene una anacronía. Es decir, que no está en orden cronológico. Los hechos no se presentan ordenados. Y el autor recurre al análisis y a la prolepsis para ver detalles del futuro y del pasado. Ahora la pregunta es: ¿por qué García Márquez desordena predeterminadamente los hechos? Presenta la muerte como un hecho inicial, es decir, la novela se abre con el hecho de que ya sabemos que el protagonista va a morir. Pero el autor crea igualmente suspenso, porque el lector debe armar la historia y también debe descubrir cómo va a ocurrir ese crimen, ¿sí? De qué manera va a ocurrir y el motivo por el cual los protagonistas van a llevar a cabo ese crimen. También hablamos de esta novela, de una novela policíaca, pues el lector sabe que el protagonista va a morir desde la primera línea y tiene que develar el enigma. El enigma en esta novela es justamente la identidad del hombre que estuvo con Ángela Vicario.
Bueno, ¿cómo se divide el tiempo en la novela? La división del tiempo, en cuanto a los hechos, hay una reconstrucción de los hechos 27 años después. Y la narración, también aparece la narración directa de los hechos a través de la declaración de los testigos, ¿sí? Otra anacronía es la prolepsis. ¿Qué es la prolepsis? Pro, el término del prefijo pro significa hacia adelante, ¿no? Es un recurso narrativo que consiste justamente en interrumpir la línea temporal del presente para explicar o para anticipar un hecho futuro. Es lo que sucede en la novela con el inicio de la misma, cuando dice: en el día que lo iban a matar, Santiago se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar al buque en que llegaba el obispo. Bien, otro recurso que está presente en la novela, que es una anacronía, es la elipsis. ¿Qué es la elipsis? La elipsis es una omisión de una parte de la novela. Puede ser un fragmento o pueden ser un episodio o puede ser varios años. En este caso, la elipsis es sobre la noche de bodas de Ángela. No está relatado este hecho en la novela, está en elipsis, falta, no está. Está sobreentendido que Bayardo San Román descubrió la verdad con respecto a Ángela Vicario. Bueno, es importante entender en la novela el tiempo, los tiempos de la novela. Básicamente hay tres tiempos: el presente, el pasado y el futuro. En el presente, un habitante del pueblo va a reconstruir el crimen que sucedió 27 años atrás. ¿Cómo lo va a reconstruir? A través de los testimonios. ¿Qué ocurrió en el pasado? Bueno, en el pasado transcurrió la infancia de Santiago, que es el protagonista, la llegada de Bayardo, que es el novio, y la boda. ¿Y qué va a ocurrir en el futuro de esta novela? Bueno, en el futuro se va a perpetuar el crimen y también más adelante se va a dar el encuentro, un encuentro romántico entre Ángela y Bayardo. En cuanto al tiempo interno, podemos hablar de un tiempo abreviado si consideramos que se cierra con la muerte de Santiago Nazar, es decir, que hay una condensación temporal que abarca desde la mañana del domingo de la boda hasta el alba del lunes en que los vicarios matan a Nazar. Es decir, estamos hablando de 24 horas, por eso decimos que es un tiempo abreviado. Vamos ahora a hablar de la estructura. Bueno, la estructura de la novela sabemos que se divide en 5 capítulos, y que son sumamente densos, digamos, en cuanto a mucho contenido cada capítulo. El primer capítulo es un resumen casi, diríamos, de toda la novela, donde están los hechos fundamentales. El hecho principal, que es la llegada del obispo, Santiago, que se levanta muy temprano, a la alusión a la boda la noche anterior, como así también, bueno, lo que ocurrió esa noche. El capítulo 2 es el capítulo del novio prácticamente, la descripción de Bayardo, cómo llegó al pueblo, cómo se conocieron, etc. Así que cada capítulo tiene un hecho en particular que va desarrollando y deja al autor para el final el momento de la muerte, a manera de crear suspenso en la novela. Bueno, ahora vamos a pasar a la lectura del capítulo 1.